Para que un país pueda progresar, definitivamente la clase empresarial debe manejarse muy bien. Debe pues haber un equilibrio entre lo que es la producción y lo que son los tributos. Justamente por eso, por ese protagonismo que tiene el sector empresarial, hemos querido invitar a dos distinguidos empresarios que tienen una larga data en el mundo empresarial. Uno de ellos es hijo de un hombre muy querido por toda la prensa, don Andrés Daguarre, presidente de la Unión Nacional de Empresarios. Me refiero al ingeniero Miguel Daguarre. Él es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, con una maestría en Administración de Empresas en New York. Presidente de la Novia de Villa, que todos queremos, una tienda que es una tradición en República Dominicana, tiene 54 años la Novia de Villa y él tiene 2 años al frente de la Unión Nacional de Empresarios. El otro es el ingeniero Luis Moquete, ingeniero eléctrico, miembro de UNE, presidente de Prodeinca, que tiene 27 años esta empresa, y también Tecni Electric, que tiene 30 años. O sea, calidad más que suficiente para hablar de cómo anda el sector empresarial. Bienvenidos a su casa, ¿cómo se sienten? Muy bien. Qué bueno. Bien, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ha dicho al país en reiteradas ocasiones que la economía dominicana este año ha crecido en el orden de un 4.5% aproximadamente. ¿Se ha sentido en el sector empresarial, ustedes que manejan los capitales y que deben generar las fuentes de empleo, porque no es el Estado quien tiene que generar empleos, es el sector empresarial? Me gustaría sus respectivas posiciones. Cuando el gobernador del Banco Central habla del crecimiento de un 4.5%, él está hablando de la economía en general. Y eso está muy influenciado por algunos sectores que han tenido unos crecimientos grandes versus otros sectores que no han tenido ese crecimiento. En el sector comercio yo no pudiera decirte que hay un crecimiento tan alto como un 4.5%. Incluso creo que hay algunos sectores del comercio que están un poco por debajo del crecimiento de cero, o sea que no han crecido. ¿Y a qué se debe, ingeniero? Bueno, parte de Con toda la sinceridad. Sí, no, realmente el nivel de la canasta familiar, de la disposición que tienen la gente para sus gastos, quizá en algunos renglones no son tan importantes como, por ejemplo, en la parte de nosotros, que es el área de juguetes, artículos para bebés, sí. no se ve ese crecimiento. Quizás en el sector de comidas y alimentos, que es más importante, sí puede registrarse un crecimiento mayor. Bien, ingeniero, en el área suya usted maneja la empresa Prodeinca, que me gustaría que edificase un poco al pueblo dominicano sobre a qué se dedica, y Tecnielectric, que como su nombre lo dice, me imagino que tiene que ver con el área eléctrica. ¿Cómo se ha sentido la economía en esos sectores? En ambas empresas, nosotros estamos ambas en el sector de la construcción. Okay. El sector de la construcción es un sector muy dinámico, que se ha mantenido creciendo por las construcciones gubernamentales y también el mismo crecimiento vegetativo de la industria eléctrica. Entonces, podríamos decir que sí, nosotros lo vemos un poco, anda por ahí, alrededor los números pueden ser. No todos los negocios se comportan de la misma manera, porque este es un sector que requiere de innovación, hay mucha tecnología y hay algunos sectores que se quedan retrasados. Pero lo que hemos estado tratando de mantenerlo al día, pues sí, podemos decir que lo sentimos el crecimiento. O sea que a diferencia del ingeniero que trabaja en el área de los juguetes, sí, el impacto no ha sido tan positivo. En cambio, usted que se maneja más en el área de la construcción, se puede sentir un poco más. Y bueno, la construcción creció el año pasado, a veces crece 16, 15, algo así. Sin embargo, hay sectores, por ejemplo, el comercio creció como un 8 o 7 o 8, pero
en el comercio hay muchos problemas que quizás Sí, vamos a tengamos entrar tiempo de justamente hablar a de esos eso. detalles. Vámonos a entrar a esos detalles comenzando por la Unión Nacional de Empresarios, que usted le toca dirigirla por 2 años. Sí. ¿A qué se dedica la Unión Nacional de Empresarios y cuál es la agenda que usted va a desarrollar en estos 2 años? Bueno, la Unión Nacional de Empresarios es un grupo que reúne varias asociaciones de diferentes sectores. Está compuesta por la Asociación de Navieros, tenemos a la Asociación de Agentes de Aduanas, tenemos a la Asociación de Importadores de Cerámicas, tenemos la Asociación Nacional de Importadores, tenemos la Asociación Nacional de Materiales Eléctricos y otras cuantas. Básicamente, la UNE lo que promueve es la libre y sana competencia, es uno de los principios básicos, que es lo que debe primar, poner a la familia como ente principal de la sociedad, Qué bueno. es muy importante para nosotros, velar porque el Estado se maneje de una forma bien, o sea, que no se exceda en cuanto a su poder y, o sea, que se maneje dentro de los parámetros que necesitamos como sociedad. En la UNE tenemos muchos planes, estamos siempre disponibles para participar en todos los acuerdos que puedan desarrollarse en el país, que sean siempre para el beneficio. Queremos participar en el pacto, estamos participando en el pacto eléctrico. Se supone que si hay un pacto fiscal nosotros estaremos participando y así apoyar en todo lo que se pueda a que el país se siga desarrollando de una manera mejor. Ya que usted toca el tema del pacto fiscal, parece ser que el presidente ha sido cauteloso y ha frenado un poco eso. Se han implementado una serie de impuestos de forma indirecta, el impuesto sobre la renta a las zonas francas, por ejemplo, el impuesto a los parqueos. Me gustaría ver cuál es el criterio que tiene UNE como UNE sobre estas medidas dispuestas por el Ejecutivo. Sí. Antes de que hablemos de las medidas que ellos han estado tomando, a mí me gustaría hablar un poco de lo que sí debemos nosotros como empresarios velar, y es un pacto de responsabilidad fiscal. Eso es muy importante. Porque realmente tenemos un gobierno que en todas las entidades está gastando de una manera que nadie lo está controlando, o sea, nosotros necesitamos ver... ¿Está en el Congreso Nacional ese pacto de responsabilidad fiscal o solamente está en la agenda de los empresarios? Está en la agenda de los empresarios, pero siempre hemos dicho que antes de hablar de un pacto fiscal, debemos hablar de un pacto de responsabilidad social, fiscal. Fiscal. Sí, porque realmente tiene que haber un tope en el gasto, tiene que haber una calidad del gasto que se pueda medir, o sea... ¿Usted cree que no ha habido pues una... No ha sido cauteloso el gobierno en el gasto, ya que estamos finalizando este año? Sí, bueno, no es que no han sido cautelosos, es que yo creo que improvisamos mucho. Por ejemplo, ¿en qué áreas? No, pero ¿puede hablar libremente? Sí, bueno, en muchas áreas. A cada rato tú ves, por ejemplo, todos los periódicos en estos días han estado hablando de la cantidad de empleados que tienen las instituciones, de cantidad de directores, de subdirectores, de conserjes. De conserjes. O sea, la empleomanía como ha crecido en el gobierno ha sido bastante numerosa. Entonces, si no hay un control sobre eso, por más que recaudemos, nunca nos va a dar el presupuesto. ¿No ha habido una invitación por parte del Ejecutivo a reunirse con ustedes, que con UNE, que tiene ya 54 años, tienen calidad más que suficiente para fijar una posición como el sector empresarial? ¿Ha habido ese acercamiento? No, realmente no, todavía no. Pero la UNE, perdón, no tiene tanto tiempo. La UNE tiene 24 años, más, desde 1992 que fue la fundada, sí. Pero realmente no, todavía no. No creo que todavía haya habido un acercamiento con nadie porque ellos aún están tratando de terminar lo del pacto eléctrico, que no se ha podido terminar. Quizás una vez terminen eso, como ellos han dicho, es que ellos piensan hacer un próximo paso. Bien, vamos a ver cómo andan las actividades en las aduanas. Y tengo entendido que ustedes tienen una serie de problemitas con las pacas. ¿Qué está sucediendo? Bueno, el negocio de la paca inicialmente empezó para darle un poco de vida al sector fronterizo en la frontera del negocio con Haití, de ropa usada. Eso empezó, creo que fue para el año de 1986. ¿Y qué ha sucedido? Que el negocio ha crecido tanto, de una manera tan incontrolada, que ya está haciendo una competencia desleal para todo el comercio formal de la República Dominicana, porque el negocio de paca ha generado
una cantidad de negocios innumerables que tú puedes ir a cualquier esquina de la ciudad del país y tú te vas a encontrar con negocios. La mayoría informales, tienen empleados, una empleomanía que no están cubiertos por ningún tipo de seguro, no están cotizando, seguro social, seguro de salud, nada. Entonces, no están en el impuesto de las rentas registrado. Entonces, eso crea una competencia desleal con el sector formal y ha ido desplazando, por ejemplo, el negocio de ropa, en muchos negocios ha ido desapareciendo porque ya el negocio de ropa, aunque se supone que sea ropa usada la que traigan las pacas, la mayoría se ve que son ropas nuevas, que vienen hasta con su etiqueta y todo. O sea, que están utilizando eso para introducir mercancía para una competencia desleal. Desleal. Básicamente tenemos eso, tenemos también los shipping companies, las mudanceras, que es el otro negocio que está afectando bastante, porque en estos tanques famosos que vienen de 55 galones, tú entras todo lo que tú quieras, lo mandas con estos shipping companies, paga creo que son 50, 75 dólares y tú recibes en tu casa. Ahí no pasa por aduana una inspección, no se sabe qué es lo que hay adentro. Últimamente se han descubierto que están viniendo todo tipo de mercancía. Armas. Incluso armas. Vino una importación grandísima de arroz en un contenedor que se supone que era mudancera para traer algo que le facilita a su familia de Nueva York, de Estados Unidos, a las familias dominicanas, y eso lo entendemos que debe seguir. Pero lo que no podemos es permitir que vengan todo tipo de importaciones por ahí sin que se haya una inspección de qué es lo que está viniendo. Bien, ingeniero, el excelentísimo señor presidente de la República convocó el Consejo Nacional de Desarrollo e introdujo al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año 2017. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de estudiarlo y tiene usted alguna posición al respecto? Sí, lo hemos mirado. Realmente el presupuesto solo creció en 47 mil millones de pesos, de los cuales prácticamente a educación se le dieron alrededor de 15, a salud, la policía 3.500 y otro se comprometió con la deuda. Es decir que había un déficit de prácticamente 110 mil millones que se va a cubrir con unos bonos, 1.500 millones que se van a poner, perdón, 1.500 millones al sector externo y 1.200 de bonos internos. Entonces realmente hay una preocupación con eso, incluso el gobierno también conjuntamente ha dicho que va a vender el 49% de las acciones de la planta de Punta Catalina. Es algo que nos preocupa porque tenemos muchas expectativas con que esa planta va a ser el principio de la solución. ¿Ustedes no están de acuerdo en la venta de esas acciones? Bueno, queremos que la venta sea transparente y que se haga, que sea beneficiosa para el país, porque algunos dicen, por ejemplo, que ese ahorro que tuvimos en la tarifa, que hemos estado pagando la tarifa bastante cara y que nos hemos ahorrado un dinero con el petróleo que se ha invertido en esa planta, que es lo que le dice un costo de oportunidad, ¿verdad? Que no vayamos a venderla en la forma en que vendimos las plantas de Jaina y la planta de Itabo, que se tasaron a unos precios que todavía se consideran que fueron ridículos. Entonces, nosotros lo que queremos es que ese sea un proceso que se transparente bien y que si el gobierno, la realidad es que no tiene el dinero para terminarla y necesita dar participación, esperemos que sea así y que no sea simplemente por ceder a las presiones de los empresarios privados de generación que quisieran tener el control de la planta. Porque el hecho es que no necesariamente porque el gobierno guarda el 51% tiene el control de la propiedad, porque el gobierno tiene la mayoría en Jaina y no la controla. Así es. Es decir, y el sector privado no invierte si no le da el control, que ese es otro problema. Es una lucha de intereses por lo que lleva ahí. Ustedes vieron, porque ustedes llegaron bien temprano y los felicito porque esto, para mí, un detallito revela mucho de lo que es un empresario, de lo que es una personalidad, un profesional. Decía el señor Mujica, es presidente de Uruguay y senador de ese país, que los ricos no pagan. ¿Ustedes no se sienten
aludidos cuando él habla de eso y que él felicitó al presidente Medina por cómo manejarse con tan pocos impuestos. Me gustaría escuchar su posición al respecto porque es una personalidad mundial. Claro, lo que pasa, él no vive en este país, no tiene una empresa en este país para conocer todos los impuestos y cosas y las obligaciones que tienen las empresas de la República Dominicana. Yo entiendo que es cierto lo que él dice, que la presión tributaria que hay en la República Dominicana es muy baja, pero mucho de esto se debe a la cantidad de incentivos y de exenciones fiscales que tienen muchos sectores. Si todos estos incentivos y exenciones fiscales desaparecen, definitivamente las recaudaciones van a ser a un nivel tributario mucho mayor que muchos países de América Latina. ¿Qué incentivos y exenciones ustedes eliminarían para que hubiese un equilibrio? Bueno, lo que pasa es que tú no puedes hablar de afectar este sector o este otro. Yo creo que tiene que ser un estudio profundo. Tenemos una industria de cine que está exenta de impuestos, tenemos la zona franca que, por ejemplo, ahora la están poniendo a pagar el 10% de los dividendos, como pagamos todas las otras empresas. Tú estás pagando sobre tus beneficios, yo pago un 10% cuando me reparto beneficios en mi empresa, ¿por qué una zona franca no puede pagar su 10% también? Así es. Igual el impuesto que le han puesto ahora del pagar un 50% adelantado en las importaciones del ITEVIS. Así es. ¿Qué pasa? Nosotros como importadores pagamos el 100% desde hace muchos años, desde que fue implementada la cosa. Ahora los industriales tenían esa exención, que nada más pagaban un 1% y era deducible después con su pago de su factura, deducían esa parte que pagaban en aduana. Realmente lo va a descapitalizar un poco su capital de trabajo, pero así estamos todos afectados. Y el combustible de los transportistas también. Así es. También exonerado. Está exonerado el combustible de los transportistas. Y muchas empresas grandes, industriales, para su proceso utilizan combustible también exonerado. Y nosotros tenemos que ir a la bomba, como dicen, ¿no? Sí, claro. como el ingeniero llegó bastante temprano, el ingeniero Miguel Daguarre, yo tuve oportunidad de hablar con él la situación que está pasando la Novia de Villa, que es una institución en este país. Me gustaría que aprovechara esa coyuntura para que fijase una posición. El presidente le da seguimiento a este programa, me gustaría que fijaran posición como UNE y también como empresarios, para que esa voz se escuche en las esferas de poder. Bueno, yo te planteaba el problemita que hemos tenido una vez que hace aproximadamente 2 meses, el 1 de agosto, la MET que regula el tránsito en la capital decidió convertir la avenida López de Vega desde la Porfirio Herrera hasta la López de Vega una vía solamente sur-norte. Eso lo que ha hecho es que básicamente todo el tráfico que viene de Arroyo Hondo, Los Prados, todos esos sectores, para llegar a la Roberto Pastoriza se le ha dificultado grandísimo y tienen que dar una vuelta muy grande a través de la Rafael Augusto Sánchez, y todos los negocios de la Roberto Pastoriza estamos siendo muy afectados. Tuvimos una reunión con ellos y se llegó a un acuerdo que ellos iban a facilitar hacer un giro en U en la Abraham Lincoln antes de la Paseo de los Locutores para uno poder accesar ahí la Roberto Pastoriza a través de la López de Vega. A la fecha, aparentemente, por los problemas primero del ciclón, ahora con lo de Haití, Obra Pública no ha podido resolver todavía, pero supuestamente eso está en planes y debemos tener eso resuelto antes de las Navidades. Me están haciendo señas, apelo a su capacidad de síntesis. ¿Soportaría el sector empresarial un aumento de salarios? Ahora que los policías están clamando un aumento de salarios, dicen que no pueden vivir con lo que están ganando. A ver, ¿ustedes soportarían un aumento general de salarios? Bueno, la verdad es que lo hemos soportado porque son muchos con lo que nos han impuesto. Nosotros nunca hemos estado en el Comité Nacional de Salario en las negociaciones, pero aquí se impone lo primero que el gobierno es que tiene que poner la primera piedra. ¿Por qué? Porque en el gobierno se pagan salarios de 5,000 y 7,000 pesos. Nosotros, el salario mínimo de nosotros es cercano a los 11,000 pesos. O sea que hay demasiado espacio. Es decir que yo creo que el gobierno tiene, no sé si tendrá que hacer una, ¿cómo se dice? Una recomposición del personal que utiliza para que ese personal en exceso que tiene, que vaya al sector privado a buscar mejores salarios y que ellos a su vez paguen mejores salarios, porque ese es un mal ejemplo que impide negociar un salario que podríamos decir que es justo para todos. Bueno, estar con estos dos señores es, pues,
querer hablar todo un día completo porque sí, que tienen dominio de todo lo que está sucediendo en el ámbito económico, en el ámbito empresarial en nuestro país. Quiero reiterarle que este programa es suyo, que ustedes tienen en mí una amiga, que utilicen esta plataforma cuando quieran fijar posición sobre los temas nacionales. Así que hacemos una alianza estratégica. Cada vez que me necesiten, pues este programa servirá de plataforma para difundir todo eso. Le deseo que este último trimestre de año la novia de Villa venda muchísimo más. Muchas gracias. Y que el ingeniero pues siga multiplicando los beneficios que está teniendo por concepto del área de la construcción, que sí, real y efectivamente ha crecido. El ingeniero tiene mucha paz, refleja mucha paz, se parece mucho a su padre, mucha tranquilidad, usted también. Me he sentido muy bien con los dos, que papá Dios me lo bendiga a ustedes y a sus respectivas familias. Muchas gracias. Tienen una amiga y tienen un espacio. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Bien, han estado con nosotros el ingeniero Miguel Daguarre, ingeniero industrial, presidente de UNE, el ingeniero Luis Moquete, miembro de UNE y presidente de 2 empresas, Prodeinca y también Tecni Electric. Hacemos una pequeñita pausa, volvemos.